Hola creadores, espero se encuentren muy bien. En este video tutorial vamos a aprender a realizar esta puntada que se llama espina de pescado o de pez. Y como pueden ver es una puntada que queda muy linda, que es un tanto plana, no tiene mucha textura y que por su altura nos permite avanzar bastante rápido en los proyectos, ya que tiene una altura similar al punto vareta. Además podemos ver que es reversible y que también es muy fácil contar las vueltas, porque como ven esas líneas horizontales que podemos ver, entre línea y línea vamos a poder contar que hay 2 vueltas. Así que bueno, vamos a ver cómo se realiza esta puntada. Para mostrarles cómo hacer este punto elegí este hilado grosor Sport y un gancho número 3.5. Y empezamos haciendo una cadena de base, realizando un nudo corredizo. Y vamos a hacer una cadena de base del número de puntos que necesitemos, ¿no? O sea, de acuerdo al proyecto que estemos realizando, vamos a necesitar cierta cantidad de puntos. Bueno, esa es la cantidad de cadenas de base que vamos a realizar. Entonces, hacemos nuestra cadena. Una vez lista nuestra cadena, contamos 1, 2, 3, 4 desde la aguja. En el cuarto punto cadena vamos a hacer una lazada e introducir nuestro gancho para sacar hilo, y vamos a este tercer lazo que hicimos lo vamos a pasar por el segundo. Vamos a ir de nuevo. Entonces, lazada, inserto mi gancho en la cadena, tengo 3 lazos, paso el último por el segundo, tomo una lazada, cierro uno y ahora me quedan 2 lazos en la aguja, lazada y cierro 2. Así realizamos nuestro primer punto. Vamos de nuevo, lazada, introduzco en la siguiente cadena el gancho. Me quedan 3 puntos en la aguja. Este último punto lo voy a pasar por el segundo punto. Entonces, vamos a sostener muy bien la base de la cadena. Esto nos va a facilitar hacer este movimiento. Lazada, cierro 1, lazada y cierro 2. Vamos ahora a realizar otro punto. Lazada, introduzco mi gancho en la cadena, paso ese último punto por el segundo, me quedan 2, vuelvo a hacer una lazada, paso por uno, vuelvo a hacer otra lazada y ya cierro los 2. Lazada, tomo hilo, tengo 3 lazos en mi aguja, el último lo paso por el segundo, vuelvo a tomar lazada, cierro 1, lazada, y voy a tener que cerrar estos 2. Bueno, así vamos realizando este punto. Vamos a hacerlo de nuevo, y algo importante a considerar es que cuando tenemos que pasar ese último lazo por el segundo, vamos a tener que hacer un movimiento para facilitar este pasaje. Introducimos la aguja en la cadena y saco ese punto y ahora aprieto, pellizco ahí sobre la base de ese punto para poder pasarlo. Hago este movimiento con los dedos, ¿no? Lo agarro así como una pincita. Entonces, tomo la base de ese punto para que sea más fácil esto, pasar el tercer punto por el segundo. Entonces ahí cierro 1 y cierro los últimos 2. Miren, si no hacemos este movimiento van a ver que es muy difícil. Yo ahí no estoy haciendo esta pincita. Entonces es muy difícil pasar este último lazo por el segundo. Si yo hago esa pincita en la base, va a ser muchísimo más fácil pasarlo y va a hacer que los puntos también no queden tan estirados. Así vamos a ir completando esta primera vuelta.
Bueno, creadores, acá yo avancé a la segunda vuelta, al final de la segunda vuelta, para ver cómo vamos a hacer para tejer el último punto que corresponde a esa cadena de subida que hicimos. Ahí está nuestra cadena. Y en este caso, la cadena la estamos contando como un punto, así que vamos a tener que tejer sobre esa cadena que hicimos de subida. Buscamos tomar las dos hebras de esta forma, vamos a pellizcar para pasar también, y ahora vamos a seguir realizando nuestro punto espina de pez. Pasamos el último por el segundo y ahora lazada, cierro uno, lazada, voy a cerrar estos dos puntos. Para subir vamos a realizar, ven, dos cadenas como tenemos en este inicio y realizamos dos cadenas. Si ustedes notan que con dos cadenas de subida les queda como muy corto el punto, lo que pueden hacer es hacer 3 puntos cadena. Todo dependerá de la tensión con la que tejan. A mí me resulta cómodo utilizar 2 puntos cadena de subida porque siento que queda más acorde a la altura de mi punto y la tensión que realizo. A ver, en este caso yo utilicé un marcador y es lo que les recomiendo para marcar esa última cadena, sobre todo cuando están tejiendo proyectos muy largos, que puede que se nos pase tejer esa cadena que tomamos como punto de inicio, que lo estamos contando como un punto, y así es cuando nuestro tejido se empieza como a achicar, se empieza a formar como una especie de triángulo. Entonces, utilizando estos marcadores en estas cadenas de subida, vamos a recordar al girar el tejido que tenemos que tejer sobre esa cadena un punto espina de pez. Así vamos a continuar realizando este punto. Y si este video tutorial les está resultando útil, les está gustando, no olviden de dejar su like, su comentario y por supuesto, si no lo han hecho aún, de suscribir. Yo voy a seguir avanzando un par de vueltas más para mostrarles cómo queda este punto. Bueno, miren, acá avancé un par de vueltas y miren cómo quedan de un lado y del otro. Y algo que les decía al inicio es, ven estas líneas horizontales, al hacer proyectos largos nos va a permitir contar bastante rápido porque, miren, de un lado se nota más que del otro. En este caso tenemos las líneas horizontales y vemos que entre las líneas horizontales tenemos 2 vueltas. Vamos a ver que el punto nos va a mirar para un lado y para el otro. Es fácil de reconocer, pero también contando así entre estas líneas horizontales podemos ir contando de 2 en 2 para facilitar el conteo cuando hacemos proyectos muy grandes. Yo acá, por ejemplo, y empecé a hacer esta manta, es una manta para bebé también, y miren, esto sí o sí, en estos casos es lo que les decía, les recomiendo poner sus marcadores para no olvidarse de tejer esa última cadena de subida. Bueno, les decía, esta va a ser una manta para bebé, miren cómo queda en otro hilado. En este caso estoy usando un gancho de 2.5 milímetros y un hilado que es fino, de un grosor de 2. Y bueno, miren, también realicé este proyecto que es un poco más corto, que fue un cardigan para bebé también. En este punto, la verdad que es un punto muy lindo y permite trabajar distintos hilados. Bueno, creadores, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Abracito crochetero.